¿Qué puede hacer que una amistad dure más de 600 años? No entre dos personas, sino entre dos naciones. Mientras el mundo presenciaba alianzas quebrarse por coronas, guerras y traiciones, una conexión improbable desafiaba los siglos. Portugal e Inglaterra, 650 años lado a lado, desde las lanzas cruzadas en Aljubarrota hasta la hora del té en Buckingham. Pero, ¿qué mantiene viva una alianza en un mundo donde incluso los hermanos se traicionan? En este video, descubrirás cómo un matrimonio real cambió el destino del Imperio Británico, cómo el vino portugués alimentó la revolución industrial inglesa, y lo más asombroso, cómo un regalo de bodas de una princesa portuguesa puso a Inglaterra en el camino hacia la conquista de la India. ¿Cómo nació la alianza más antigua del mundo que sigue vigente hasta hoy? Para entenderlo, debemos viajar a una Europa medieval dividida, donde el tablero de ajedrez geopolítico estaba en constante movimiento. Corría el siglo XIV y el continente europeo ardía en conflictos. La Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, 1337-1453, transformaba el mapa político, mientras que en la península ibérica, Portugal luchaba por mantener su independencia frente a las ambiciones expansionistas de Castilla. En aquel tiempo, Inglaterra estaba gobernada por Eduardo III, monarca ambicioso que reclamaba la corona francesa y necesitaba asegurar todas las ventajas posibles en su enfrentamiento con Francia. Portugal, por su parte, bajo el reinado de Fernando I, enfrentaba la creciente amenaza de Castilla, que había forjado una alianza con Francia. Esta configuración de alianzas adversas creó un enemigo común para portugueses e ingleses, sentando las bases para un acercamiento diplomático que nadie podría haber imaginado que duraría más de 6 siglos. El contexto geográfico jugaba también un papel fundamental. Portugal, ubicado en el extremo occidental de Europa con una extensa costa atlántica, y las Islas Británicas, separadas del continente por el Canal de la Mancha, compartían una vocación marítima y comercial. Ambos reinos dependían del mar para su prosperidad y seguridad, creando intereses comunes que trascendían las distancias geográficas. Esta similitud de circunstancias generó una comprensión mutua de las necesidades estratégicas del otro. Diferencia de otras alianzas medievales, frecuentemente selladas con matrimonios que duraban una generación o dos, la alianza anglo-portuguesa surgiría de necesidades prácticas y estratégicas más profundas. Mientras otras alianzas se desvanecían con los cambios dinásticos, esta resistiría el paso del tiempo precisamente porque descansaba sobre intereses permanentes que trascendían a las personas que ocupaban los tronos. La historia de Europa estaba llena de tratados rotos y alianzas traicionadas, pero lo que comenzaba a gestarse entre Portugal e Inglaterra sería diferente. En un mundo donde la palabra eternidad se usaba con ligereza en los documentos diplomáticos, esta alianza demostraría que algunos vínculos entre naciones pueden realmente desafiar el paso de los siglos. ¿Qué tenían en común dos reinos tan distantes como Portugal e Inglaterra para forjar una alianza tan duradera? La respuesta estaba en el mar y en los enemigos compartidos. Mientras Inglaterra libraba la Guerra de los 100 años, necesitaba desesperadamente aliados que pudieran contrarrestar el poderío naval franco-castellano. Portugal, a pesar de su tamaño relativamente pequeño, poseía una de las mejores flotas navales de la Europa medieval, fruto de siglos de tradición marinera y de la necesidad de defender su extensa costa. Inglaterra no tenía una armada permanente en aquel tiempo, explica el historiador Antonio Oliveira. Dependía de embarcaciones mercantes, normalmente adaptadas para la guerra naval. Portugal, por otro lado,
tenía una de las mejores flotas de Europa. Esta complementariedad naval era vital para Inglaterra, que necesitaba proteger los convoyes que cruzaban el Canal de la Mancha, transportando tropas y suministros para la guerra en Francia. La amenaza común venía representada por Castilla, el vecino más grande y belicoso de Portugal, que se había aliado con Francia. La poderosa marina castellana suponía un beneficio considerable para los franceses y una amenaza directa para los intereses comerciales ingleses. Los mercaderes ingleses derivaban gran parte de su riqueza del comercio con Portugal, intercambio que estaba siendo interrumpido por incursiones castellanas en las rutas marítimas. El rey Eduardo de Inglaterra necesitaba garantizar el paso seguro de sus ejércitos a través del canal hacia los campos de batalla en Francia. Además de los intereses estratégicos nacionales, la alianza también fue motivada por las ambiciones personales de un hombre, Juan de Gante, John of Gaunt, tercer hijo del rey Eduardo III de Inglaterra. Por matrimonio, Juan de Gante reclamaba la corona castellana, una pretensión que Portugal apoyaba. Esta convergencia de intereses dinásticos personales con los intereses nacionales creó un impulso adicional para la formalización de la alianza. Las rutas comerciales entre ambos reinos ya estaban bien establecidas mucho antes de la alianza formal. Los barcos ingleses llevaban lana, paños y estaño a Portugal, regresando cargados de vino, aceite de oliva, sal, frutas y cuero. Este flujo comercial constante generaba riqueza para ambos reinos y creaba lazos económicos que se verían fortalecidos con la alianza militar. ¿Cómo fueron los inicios de esta alianza histórica? Como muchas grandes historias, sus comienzos no estuvieron exentos de dificultades. En 1381, para defender la frontera portuguesa y presionar la pretensión de Juan de Gante al trono castellano, se envió desde Inglaterra a Portugal una fuerza expedicionaria de unos 3000 hombres. El envío de estas tropas representaba un compromiso serio con la defensa de Portugal, pero lo que debería haber sido un símbolo de amistad, pronto se convirtió en una fuente de tensión. Estos mercenarios ingleses, lejos de comportarse como aliados, resultaron ser una turba mal liderada, indisciplinada y de dudosa reputación. Muchos eran antiguos criminales que solo estaban allí por el botín. Los cronistas de la época relatan saqueos y atrocidades cometidas por los ingleses contra la población portuguesa, a la que supuestamente debían proteger. Fue un comienzo poco auspicioso para la alianza, comenta el narrador del documental, mientras la cámara recorre los paisajes donde aquellos soldados sembraron el caos en lugar de la paz. La paciencia portuguesa se puso a prueba durante este episodio. Las autoridades locales se enfrentaron a la difícil tarea de proteger a sus ciudadanos de quienes debían ser sus protectores. Sin embargo, la necesidad estratégica de mantener la alianza contra la amenaza castellana prevaleció sobre estos contratiempos iniciales. Los líderes de ambos reinos trabajaron para solucionar estos problemas, imponiendo mayor disciplina en las tropas y mejorando la comunicación entre comandantes. Este difícil comienzo sirvió, paradójicamente, para fortalecer los cimientos de la alianza. Las dificultades enfrentadas juntos crearon un entendimiento más profundo de las complejidades que implicaba la cooperación internacional. Como en toda relación duradera, fue necesario superar obstáculos para construir una confianza mutua más sólida. El episodio también evidenció algo crucial para el futuro de la alianza: la capacidad de ambas naciones para solucionar diferencias y mantener la vista en los objetivos comunes a largo plazo, por encima de los problemas inmediatos. Esta flexibilidad y pragmatismo se convertiría en una de las características definitorias
de la relación anglo-portuguesa a lo largo de los siglos. ¿Puede una sola batalla definir el destino de una alianza y cambiar el curso de la historia de dos naciones? La respuesta llegó el 14 de agosto de 1385 en los campos de Aljubarrota, donde portugueses e ingleses lucharon juntos contra un enemigo aparentemente invencible. 3 años después del desafortunado episodio de los mercenarios, los ingleses tuvieron la oportunidad de redimirse, proporcionando un apoyo crítico a Portugal en esta batalla que decidiría el futuro del reino lusitano. Portugal se encontraba en una crisis sucesoria tras la muerte del rey Fernando I, sin herederos varones. Juan I de Castilla reclamaba el trono portugués por matrimonio, mientras que en Portugal había surgido un movimiento nacionalista que apoyaba a Juan de Avis, futuro Juan I de Portugal. La tensión desembocó en una invasión castellana que amenazaba la independencia portuguesa. El nuevo rey portugués había reunido un ejército de unos 6.000 hombres para enfrentar la amenaza, pero se encontraba gravemente superado en número por un ejército franco-castellano de poco más de 20.000 hombres, una desventaja de más de 3-1. En apoyo a Portugal, Juan de Gante envió un contingente de caballeros ingleses junto con unos 600 arqueros con sus temibles arcos largos. La caballería francesa tenía buenas razones para temer el poder de estos arqueros ingleses. Habían sentido su aguijón casi 40 años antes en la batalla de Crecy y de nuevo una década después en Poitiers. Estos arqueros, junto con la ingeniosa estrategia portuguesa, cambiarían el curso de la batalla. El elemento decisivo fue una innovadora estrategia defensiva. Las excavaciones arqueológicas en el sitio de la batalla han revelado cientos de fosas, casi como esta, un poco más profundas, a veces con una estaca en el medio, explica el historiador mientras señala una recreación de las trampas. Estas fosas estaban dispuestas frente a las posiciones de los arqueros. Cualquier caballo que pasara por allí, incluso a poca profundidad, se rompería una pata, derribaría al jinete y crearía caos en las filas atacantes. El efecto psicológico de este campo de trampas fue que todo el ejército franco-castellano se vio canalizado hacia un frente muy estrecho. Solo los hombres del frente podían luchar, lo que negaba su ventaja numérica debido a la aglomeración desde atrás. Sabemos, por ejemplo, que muchos de los muertos castellanos fueron encontrados sin heridas en sus cuerpos. Murieron por compresión, relata el historiador, ilustrando el caos que se generó en las filas atacantes. La batalla comenzó a las 10 de la mañana y continuó hasta el anochecer. A lo largo del día hubo muchos giros y vueltas, pero al final, las tácticas y el coraje de la fuerza más pequeña prevalecieron, y el rey Juan I de Portugal, con el apoyo inglés, ganó el día. Esta victoria aseguró la independencia de Portugal y cimentó una alianza que perduraría por siglos. Para Portugal, Aljubarrota es equivalente a lo que Agincourt representa para Inglaterra. Un símbolo de orgullo nacional y resistencia contra adversarios aparentemente invencibles. ¿Cómo se consolida una alianza militar en tiempos medievales? A través de lazos de sangre que unen dinastías. Tras la victoriosa batalla de Aljubarrota, la alianza anglo-portuguesa dio el siguiente paso lógico: sellarse con un matrimonio real. En 1387, el rey Juan I de Portugal se casó con Filipa de Lancaster, hija de Juan de Gante, en la Catedral de Oporto. Este matrimonio no solo consolidaba la alianza política, sino que introducía sangre inglesa en la dinastía real portuguesa. La ceremonia y las celebraciones que siguieron están conmemoradas en un escenario sorprendente: la estación de tren de São Bento en Oporto.
Sus famosos azulejos azules representan momentos importantes de la historia portuguesa. Estos azulejos conmemoran las celebraciones después de la ceremonia, explica el narrador frente a la escena pintada en cerámica. Aquí se puede ver al rey Juan y a su nueva reina Filipa, ambos coronados, cabalgando lado a lado como iguales por las calles de Oporto ante la aclamación de la multitud. Fue el comienzo de una nueva era. Filipa de Lancaster no fue una simple consorte extranjera. Se convirtió en una reina amada y respetada en su nuevo país, ejerciendo considerable influencia en la corte portuguesa. Su educación inglesa, su fervor religioso y sus altos estándares morales transformaron la corte portuguesa. Bajo su influencia, la realeza portuguesa adoptó códigos de conducta más estrictos y una etiqueta cortesana más refinada. Tenía el oído del rey, era influyente y poderosa, destaca el narrador, subrayando la importancia de esta figura femenina en la consolidación de la alianza. El matrimonio de Juan y Filipa produjo lo que los portugueses conocen como la ínclita geração o ilustre generación, un notable grupo de príncipes que transformaría Portugal y lideraría el país hacia la era de los descubrimientos. Entre ellos destacaba el infante Don Enrique, más conocido como Enrique el Navegante, cuyo impulso a la exploración marítima cambiaría el curso de la historia mundial. La sangre inglesa que corría por las venas de estos príncipes simbolizaba la fusión de dos naciones con vocación marítima. Tras el matrimonio, la alianza se reforzó con el Tratado de Windsor, firmado en el Castillo de Windsor en Inglaterra. Este tratado establecía garantías aún más fuertes de ayuda militar mutua y, lo más importante, declaraba una verdadera, fiel, constante, perpetua e inviolable amistad entre los dos reinos. Palabras que, a diferencia de tantos otros tratados medievales, han resistido la prueba del tiempo. Además, la reina Filipa promovió activamente el comercio entre Inglaterra y Portugal, aumentando los lazos comerciales que perduran hasta nuestros días. Esta unión dinástica sentó las bases para una relación que trascendería los siglos y las circunstancias cambiantes. Lo que comenzó como una alianza de conveniencia militar y estratégica se transformaba en un vínculo más profundo entre dos naciones, fortalecido por la sangre compartida de sus casas reales y por intereses económicos y comerciales cada vez más entrelazados. ¿Cómo transformó la alianza anglo-portuguesa el mapa del mundo conocido? Los inicios del siglo XV marcarían el comienzo de una nueva era para Portugal, impulsada en parte por la estabilidad que proporcionaba su alianza con Inglaterra. Con 1900, la sucesión asegurada y las amenazas externas contenidas, Portugal pudo dirigir su mirada hacia el horizonte inexplorado del Océano Atlántico, iniciando lo que sería conocido como la Era de los Descubrimientos. Los hijos de Juan I y Filipa. De Lancaster, especialmente el príncipe Enrique el Navegante, heredaron tanto la determinación portuguesa como la ambición inglesa. Desde su base en Sagres, en el extremo suroeste de Portugal, Enrique reunió a los mejores cartógrafos, astrónomos y navegantes de la época. La seguridad que proporcionaba la alianza con Inglaterra permitió a Portugal concentrar recursos en la exploración marítima sin preocuparse excesivamente por amenazas continentales. Mientras otras potencias europeas gastaban sus tesoros en guerras terrestres, Portugal invertía en carabelas y conocimientos náuticos. El intercambio de conocimientos entre portugueses e ingleses fue fundamental durante este periodo, aunque Inglaterra no participó directamente en las primeras exploraciones. Sus avances en navegación, cartografía y construcción naval fueron compartidos con sus aliados portugueses. Marinos ingleses experimentados comenzaron a servir en navíos portugueses, aportando técnicas de navegación desarrolladas
en las difíciles aguas del Mar del Norte. Esta colaboración técnica enriqueció el conocimiento marítimo portugués, contribuyendo a sus éxitos exploratorios. Las noticias de cada nuevo descubrimiento portugués llegaban rápidamente a Inglaterra a través de los canales comerciales y diplomáticos establecidos. Los mercaderes ingleses en Lisboa fueron de los primeros extranjeros en beneficiarse de las especias, el oro y otros productos exóticos que comenzaban a llegar de las nuevas rutas descubiertas. En los puertos ingleses, las historias sobre tierras lejanas y riquezas inimaginables inspiraron a una nueva generación de marinos y aventureros que, un siglo después, seguirían los pasos de los portugueses hacia el horizonte. La alianza proporcionó a Portugal algo igualmente valioso: un respaldo diplomático internacional. Cuando otros reinos europeos comenzaron a cuestionar el derecho portugués sobre sus descubrimientos, el apoyo inglés en foros internacionales ayudó a legitimar las reclamaciones portuguesas. Esta seguridad permitió a los exploradores portugueses aventurarse cada vez más lejos, sabiendo que sus logros serían protegidos no solo por la fuerza naval portuguesa, sino también por la influencia diplomática de su más antiguo aliado. Podemos hablar de una primera globalización en el siglo XV. Lo que comenzó como aventuras exploratorias pronto se transformó en el primer sistema comercial verdaderamente global, y la alianza anglo-portuguesa jugó un papel fundamental en su desarrollo. El Tratado de Tordesillas de 1494, que dividió el mundo no europeo entre España y Portugal, podría haber sido una amenaza para los intereses ingleses, pero la antigua alianza garantizó que Inglaterra mantuviera acceso privilegiado a las rutas comerciales portuguesas. Cuando las primeras especias, el oro de Guinea, marfil africano y eventualmente productos brasileños comenzaron a llegar a Lisboa, los mercaderes ingleses establecidos en la ciudad fueron beneficiarios directos de este comercio. Existían acuerdos preferenciales que permitían a los comerciantes ingleses acceder a estos productos antes que otros competidores europeos. Las flotas mercantes inglesas transportaban estos bienes exóticos desde Lisboa hacia los puertos del norte de Europa, generando riquezas considerables para ambos reinos y fortaleciendo aún más los lazos comerciales. Las feitorias portuguesas, factorías comerciales, establecidas a lo largo de las costas africanas, en India y eventualmente en Brasil, a menudo contaban con representantes ingleses trabajando junto a los portugueses. Estos puestos comerciales funcionaban como pequeños enclaves donde se intercambiaban productos y, más importante aún, información. Los diarios de navegación, mapas y conocimientos sobre corrientes marítimas y vientos eran compartidos entre portugueses e ingleses, creando un reservorio común de conocimiento náutico que beneficiaba a ambas naciones. Esta colaboración no estaba exenta de competencia. A medida que avanzaba el siglo XVI, algunos navegantes ingleses comenzaron a realizar sus propias expediciones, a veces en zonas reclamadas por Portugal. Sin embargo, la fortaleza de la alianza permitió que estas tensiones se resolvieran generalmente por vía diplomática en lugar de conflictos abiertos. Como escribió un embajador inglés en Lisboa, competimos como hermanos, no como enemigos, sabiendo que al final compartimos más intereses que diferencias. ¿Cómo sobrevive una alianza cuando sus miembros adoptan credos religiosos opuestos? El siglo XVI trajo uno de los mayores desafíos para la alianza anglo-portuguesa, la Reforma Protestante. Cuando el rey Enrique Ofíodo de Inglaterra rompió con Roma en la década de 1530, estableciendo la Iglesia anglicana y declarándose su cabeza suprema,
Portugal seguía siendo un bastión del catolicismo. En una época donde las diferencias religiosas desencadenaban guerras sangrientas por toda Europa, esta divergencia podría haber destruido fácilmente la alianza. Sin embargo, contra todo pronóstico, los vínculos diplomáticos y comerciales entre ambos reinos se mantuvieron sorprendentemente estables. Los embajadores continuaron en sus puestos, los barcos siguieron comerciando entre Londres y Lisboa, y los tratados existentes fueron respetados por ambas partes. Este pragmatismo, en una era de fanatismo religioso, resultaba extraordinario. Mientras España lideraba la contrarreforma católica y se enfrentaba abiertamente a Inglaterra, Portugal mantuvo una postura más moderada hacia su antiguo aliado, separando cuidadosamente las cuestiones religiosas de los asuntos diplomáticos y comerciales. La comunidad de mercaderes ingleses en Lisboa, muchos de ellos ya protestantes, vivía en una curiosa burbuja de tolerancia. Aunque oficialmente se esperaba que practicaran el catolicismo mientras residían en territorio portugués, las autoridades a menudo miraban hacia otro lado cuando celebraban servicios protestantes privados en sus residencias o en barcos ingleses anclados en el puerto. Esta tolerancia pragmática contrastaba fuertemente con la rigidez que la Inquisición imponía en el vecino reino español. Las crisis dinásticas ofrecieron oportunidades para reafirmar la alianza a pesar de las diferencias religiosas. Cuando la joven reina María I de Inglaterra, católica, ascendió al trono en 1553, rápidamente renovó los tratados con Portugal, encontrando en el reino lusitano un aliado católico valioso. 5 años después, cuando Isabel I, protestante, sucedió a su hermanastra, también confirmó los acuerdos con Portugal, demostrando que la alianza trascendía las preferencias religiosas personales de los monarcas. Los matrimonios diplomáticos, sin embargo, se volvieron más complicados. Las diferencias religiosas hacían difícil concertar uniones entre las casas reales, como había ocurrido en el siglo XIV con Juan I y Filipa de Lancaster. Esta ausencia de vínculos matrimoniales directos durante este período fue compensada por una intensa actividad diplomática y por matrimonios estratégicos entre familias nobles y mercantiles de ambos reinos, manteniendo los lazos personales que sustentaban la alianza oficial. ¿Qué ocurre cuando uno de los socios de la alianza más antigua del mundo pierde su independencia? Esta pregunta encontró respuesta en 1580, cuando Portugal enfrentó su crisis más profunda. Tras la muerte sin herederos del rey Sebastián I en una desastrosa campaña militar en Marruecos, el trono portugués quedó vacante. Felipe II de España, que tenía derechos sucesorios por vía materna, logró imponerse a otros pretendientes y fue proclamado rey de Portugal, iniciando un período conocido como la Unión Ibérica. Durante 60 años, entre 1580 y 1640, Portugal estuvo bajo dominio español, un período que puso a prueba los límites de la antigua alianza con Inglaterra. España, que era en ese momento el principal rival de Inglaterra, ahora controlaba todos los territorios, colonias y recursos portugueses. La situación era particularmente tensa porque coincidió con el apogeo del conflicto anglo-español, incluyendo el famoso episodio de la Armada Invencible de 1588. La paradoja para muchos portugueses era compleja. Oficialmente, estaban ahora en guerra contra su más antiguo aliado. Esta contradicción se materializó de forma dramática en la composición de la Armada Española, que intentó invadir Inglaterra en 1588. 12 navíos portugueses formaban parte de aquella flota. Muchos marineros portugueses se encontraron combatiendo contra los ingleses no por elección, sino por obligación hacia su nuevo soberano español.
Las crónicas inglesas de la época relatan que algunos capitanes portugueses intentaron evitar el combate directo cuando era posible, recordando la antigua amistad. A pesar de la unificación política con España, los comerciantes portugueses intentaron mantener sus vínculos con Inglaterra de forma discreta. Se desarrolló una especie de diplomacia paralela no oficial. Mientras los representantes oficiales de la corona hispano-portuguesa seguían la política anti-inglesa de Madrid, mercaderes y nobles portugueses mantenían contactos privados con sus contrapartes inglesas. «Somos españoles en público, pero portugueses en privado», escribió un comerciante lisboeta a su socio londinense en 1590. ¿Cómo resucita una alianza tras 6 décadas de interrupción? La respuesta comenzó a tomar forma el 1 de diciembre de 1640, cuando un grupo de nobles portugueses lideró una sublevación contra el dominio español, proclamando al duque de Mientes de Braganza como rey Juan IV de Portugal. Este evento, conocido como la Restauración Portuguesa, marcó el renacimiento de Portugal como reino independiente, pero el camino no sería fácil. España no aceptó la secesión, dando inicio a la Guerra de Restauración que se extendería por 28 años. El recién coronado Juan IV necesitaba desesperadamente apoyo internacional para su causa. Su primera mirada se dirigió hacia Inglaterra, recordando la ancestral alianza. El momento era propicio. Inglaterra estaba emergiendo de su propia crisis interna, la guerra civil, y la ejecución de Carlos I en 1649 había dado paso al período republicano del protectorado de Oliver Cromwell. Aunque Cromwell representaba un régimen republicano frente a la monarquía portuguesa, el pragmatismo político prevaleció sobre las diferencias ideológicas. En 1654, Cromwell y Juan IV firmaron un tratado que renovaba la antigua alianza. El documento hacía referencia explícita a los antiguos pactos de amistad entre ambas naciones, estableciendo que estos debían ser restaurados con mayor fuerza que nunca. Para Portugal, este reconocimiento internacional era vital, legitimando su independencia recién recuperada. Para Inglaterra, representaba la oportunidad de debilitar a España apoyando a Portugal, además de asegurar ventajas comerciales significativas en los territorios portugueses de ultramar. El apoyo inglés a Portugal durante la Guerra de Restauración tomó diversas formas: envío de armas y municiones, asesoramiento militar, presión diplomática sobre España y, lo más importante, protección naval para el comercio portugués y sus colonias. Sin el respaldo naval inglés, Portugal habría sido mucho más vulnerable a los ataques españoles en sus posesiones ultramarinas, que constituían la fuente principal de riqueza para financiar su guerra de independencia. Un simbolismo particular emergió en 1660, cuando Carlos II fue restaurado en el trono inglés tras el periodo republicano. Ahora ambos reinos habían pasado por procesos de restauración monárquica, creando un paralelismo histórico que fortalecía los vínculos emocionales entre las dos coronas. Este sentimiento compartido de renacimiento nacional crearía el terreno fértil para el siguiente gran capítulo de la alianza. ¿Puede un matrimonio cambiar el curso de la historia mundial? El enlace entre Catalina de Braganza y Carlos II de Inglaterra sería uno de esos casos excepcionales. Tras la restauración inglesa de 1660, Portugal vio una oportunidad de oro para cimentar su renovada alianza con Inglaterra. La princesa Catalina, hija del rey Juan IV de Portugal, fue ofrecida como esposa al recién coronado Carlos II, junto con el que sería recordado como el dote más extraordinario de la historia. La ceremonia nupcial se celebró en 1662 en Portsmouth,
Inglaterra. Catalina, una joven piadosa educada en la austeridad de la corte portuguesa, llegaba a la frívola corte inglesa con una mezcla de aprensión y determinación. No hablaba inglés y se enfrentaba a una sociedad muy diferente de la que conocía. Sin embargo, traía consigo algo más que su persona, un dote que transformaría la historia de Inglaterra y del mundo. Entre los bienes que Portugal entregó como dote destacaban dos puertos estratégicos, Tánger en el norte de África y Bombay, actual Mumbai, en la India. También incluía permiso para que los mercaderes ingleses comerciaran libremente con Brasil y las colonias portuguesas en Asia, 2 millones de cruzados en efectivo y mitad de las rentas de la isla de Sri Lanka. Carlos II, impresionado por la magnitud del dote, comentó: «Es una buena adición a la corona inglesa y nunca podré hacer lo suficiente por una nación que me ha dado una parte tan considerable del mundo». Bombay resultaría ser la joya de este dote. Carlos II cedió la administración de este territorio a la Compañía Británica de las Indias Orientales, sentando las bases del futuro Imperio Británico en la India. Lo que comenzó como un pequeño enclave se expandiría gradualmente hasta convertirse en el dominio colonial más preciado de Gran Bretaña. Como comentó siglos después el primer ministro británico Winston Churchill, el imperio donde nunca se ponía el sol comenzó como un regalo de bodas portugués. ¿Puede un breve documento comercial definir las economías de dos naciones durante siglos? El Tratado de Methuen, firmado en 1703 entre Inglaterra y Portugal, demostraría tener un impacto extraordinariamente duradero, transformando no solo las relaciones comerciales, sino también los paisajes y las identidades culturales de ambos países. El contexto de este acuerdo fue la Guerra de Sucesión Española, un conflicto internacional que enfrentó a las principales potencias europeas por el control del trono español tras la muerte sin herederos de Carlos II de España. Inglaterra y Portugal se alinearon contra Francia y España, renovando militarmente su antigua alianza. John Methuen, embajador inglés en Lisboa, negoció un acuerdo comercial que complementaba esta alianza militar. El tratado, de una notable brevedad, apenas 3 artículos, establecía un intercambio preferencial aparentemente simple. Los vinos portugueses importados a Inglaterra pagarían 1/3 menos de impuestos que los vinos franceses, y a cambio, los tejidos de lana ingleses tendrían acceso libre de aranceles al mercado portugués. Detrás de esta simplicidad, sin embargo, se escondía una complejidad económica que marcaría profundamente a ambas naciones. Para Portugal, el tratado aseguró un mercado estable para sus vinos en Inglaterra, especialmente para el vino de Oporto, provocando una transformación radical del Valle del Duero. Terrenos que antes se dedicaban a cultivos diversos fueron convertidos masivamente en viñedos para satisfacer la creciente demanda inglesa. Comerciantes ingleses se establecieron permanentemente en Oporto, fundando casas comerciales que perduran hasta hoy, como Taylor's, Croft, Graham's y Warres. Estos mercaderes no solo compraban el vino, sino que participaban activamente en su producción, introduciendo innovaciones como la adición de brandy para estabilizar el vino durante el transporte marítimo, creando así el característico sabor fortificado del Oporto moderno. La región del Duero se encuentra en el interior del país, al otro lado de la cordillera Morao, explica Adrian Bridge, director general de Taylor's. Tiene un clima completamente diferente al de los viñedos costeros, con inviernos amargamente fríos y veranos abrasadores. Esto produce uvas con pieles extragruesas que retienen más azúcar, resultando en un vino robusto, rico y dulce con alto contenido alcohólico. Esta geografía única,
combinada con la demanda específica del mercado británico por vinos más fuertes y dulces, daría origen a uno de los vinos más distintivos del mundo. Para Inglaterra, el tratado tuvo consecuencias igualmente profundas. El libre acceso de los tejidos ingleses al mercado portugués y sus colonias, especialmente Brasil, proporcionó un impulso crucial a la industria textil británica en sus primeras fases de desarrollo industrial. Esta ventaja comercial contribuyó significativamente a la acumulación de capital que eventualmente financiaría la revolución industrial inglesa. Además, el tratado reducía la dependencia británica de los vinos franceses, debilitando económicamente a su principal rival europeo. Sin embargo, no todos los efectos fueron positivos. En Portugal, la especialización excesiva en la producción vinícola y la inundación de tejidos ingleses baratos socavaron el desarrollo de una industria textil nacional, contribuyendo a un desequilibrio económico a largo plazo. Un economista portugués del siglo XIX escribiría: «Vestimos lana inglesa y bebemos nuestro propio vino, pero quizás habríamos prosperado más aprendiendo a hacer ambas cosas». Para Inglaterra, el tratado reforzó una cultura de consumo de vino de alcohol que derivaría en problemas sociales significativos durante los siglos XVIII y XIX. A pesar de estas contradicciones, el Tratado de Methuen ejemplifica perfectamente la naturaleza pragmática y duradera de la alianza anglo-portuguesa. Un acuerdo que trascendió lo puramente político para entretejer las economías, las sociedades y las culturas de dos naciones, distantes geográficamente, pero unidas por intereses comunes y una historia compartida. El 1 de noviembre de 1755, cuando los lisboetas celebraban la festividad de Todos los Santos, un rugido aterrador emergió de las profundidades de la tierra. En cuestión de minutos, la próspera capital portuguesa quedó reducida a escombros por uno de los terremotos más devastadores de la historia europea. Las iglesias repletas de fieles se derrumbaron, las aguas del Tajo se retiraron para luego volver con furia en forma de tsunami, y los incendios que siguieron consumieron lo poco que había quedado en pie. Lisboa, la joya del imperio portugués, parecía condenada. Cuando la noticia del desastre llegó a Londres, la reacción fue inmediata. El Parlamento británico aprobó uno de los primeros paquetes de ayuda internacional de la historia moderna, enviando navíos cargados de alimentos, materiales de construcción y personal especializado. Nuestros aliados más antiguos merecen nuestra mano en su hora más oscura, declaró el primer ministro británico ante la Cámara de los Comunes. Esta asistencia no solo alivió el sufrimiento inmediato, sino que simbolizó la profundidad de los lazos entre ambas naciones. La reconstrucción de Lisboa se convirtió en un proyecto sin precedentes, liderado por el visionario Marqués de Pombal. Inspirado parcialmente por las ideas iluministas y los avances arquitectónicos británicos, Pombal diseñó una ciudad moderna con amplias avenidas, edificios antisísmicos y un sistema de alcantarillado avanzado. Los ingenieros británicos participaron activamente en esta transformación, aportando conocimientos técnicos y nuevas metodologías constructivas que revolucionaron el urbanismo portugués. El comercio anglo-portugués, temporalmente interrumpido por la catástrofe, se recuperó con sorprendente rapidez. Los mercaderes británicos establecieron fondos especiales para ayudar a sus contrapartes portuguesas a reconstruir almacenes y restablecer rutas comerciales. Este gesto no solo fue humanitario, sino estratégico. Gran Bretaña necesitaba mantener su acceso a los puertos portugueses y a las riquezas de su imperio, especialmente en un momento en que las tensiones con Francia aumentaban nuevamente.
La solidaridad mostrada durante esta crisis profundizó la alianza entre ambos reinos de manera inimaginable. En los salones de Lisboa reconstruida se hablaba con gratitud del apoyo británico, mientras que en Londres se admiraba la resiliencia portuguesa y la visión modernizadora de Pombal. El terremoto, paradójicamente, había fortalecido unos lazos que pronto serían puestos a prueba por las tormentas políticas que se avecinaban en Europa. El amanecer del siglo XIX trajo consigo la sombra amenazante de Napoleón Bonaparte sobre Europa. Cuando el emperador francés decretó el bloqueo continental contra Gran Bretaña en 1806, Portugal se encontró en una encrucijada imposible: traicionar a su antiguo aliado británico o enfrentar la ira del ejército más poderoso del continente. El príncipe regente Juan, gobernando en nombre de su madre mentalmente incapacitada, la reina María I, se debatía entre opciones igualmente peligrosas mientras las tropas francesas y españolas se acercaban a las fronteras portuguesas. En este momento crítico, la diplomacia británica entró en acción con un plan audaz que cambiaría la historia de dos continentes. Lord Strangford, embajador británico en Lisboa, propuso una solución sin precedentes: trasladar toda la corte portuguesa, incluyendo la familia real, el gobierno, el tesoro nacional e incluso los archivos del reino, al Brasil, la joya de la corona del imperio portugués. Para un monarca europeo, abandonar su territorio metropolitano por una colonia era impensable, pero la alianza anglo-portuguesa convertía lo impensable en posible. Cuando las tropas de Junot finalmente cruzaron la frontera portuguesa en noviembre de 1807, un espectáculo extraordinario se desarrollaba en el estuario del Tajo. Bajo la protección de la Royal Navy británica, comandada por el almirante Sir Sidney Smith, una flota de más de 40 navíos zarpaba de Lisboa, llevando consigo a más de 15.000 personas, incluyendo a la familia real completa, nobles, funcionarios, comerciantes y sus familias. Era un éxodo de proporciones bíblicas, contemplado con impotencia por las tropas francesas que llegaban demasiado tarde para capturar su preciado botín. La travesía transatlántica, aunque difícil, culminó con la llegada de la corte a Río de Janeiro en marzo de 1808, transformando una ciudad colonial en la única capital de un imperio europeo situada fuera de Europa. Esta transferencia sin precedentes tuvo consecuencias monumentales. Brasil experimentó un desarrollo acelerado con la apertura de sus puertos al comercio internacional, beneficiando principalmente a los mercaderes británicos, la creación de instituciones educativas y culturales, y un nuevo estatus político que eventualmente conduciría a su independencia. Para la alianza anglo-portuguesa, esta maniobra representó un triunfo estratégico. Portugal, aunque ocupado físicamente por las tropas francesas, mantenía su soberanía a través de su gobierno legítimo en Brasil, mientras Gran Bretaña ganaba un acceso privilegiado a los mercados latinoamericanos y una base de operaciones crítica para su lucha contra Napoleón. Nunca en la historia una alianza ha salvado no solo a un reino, sino a toda una dinastía, escribió un diplomático contemporáneo, subrayando la excepcionalidad de este capítulo en las relaciones entre ambas naciones. Mientras la corte portuguesa se asentaba en los trópicos brasileños, la metrópoli europea se convertía en el escenario de uno de los capítulos más determinantes de las guerras napoleónicas. En 1808, un general británico relativamente desconocido desembarcaba en Portugal con un ejército modesto pero disciplinado. Su nombre era Arthur Wellesley, futuro duque de Wellington, y su misión parecía imposible: expulsar a las tropas francesas de la península ibérica utilizando Portugal como base de operaciones. El genio de Wellington se manifestó no solo en su capacidad táctica,
sino en su habilidad para forjar una alianza militar efectiva con los portugueses. Reconociendo las limitaciones del ejército luso, devastado por años de negligencia, Wellington asignó al general William Beresford la tarea de reorganizarlo completamente. Bajo entrenamiento británico, las unidades portuguesas experimentaron una transformación asombrosa, convirtiéndose en tropas disciplinadas y efectivas que pronto se ganarían el respeto de sus contrapartes británicas. Los soldados portugueses, bien liderados, no son inferiores a ningún otro en Europa, escribiría Wellington en sus despachos. Esta cooperación militar alcanzó su apogeo en la creación de las famosas líneas de Torres Vedras, una obra maestra de ingeniería defensiva que cambiaría el curso de la guerra. Anticipando la necesidad de proteger Lisboa, Wellington supervisó la construcción secreta de 3 líneas de fortificaciones formidables que se extendían desde el Atlántico hasta el Tajo. Cuando en 1810 el mariscal Massena lideró un ejército masivo para conquistar Portugal, se encontró con esta barrera impenetrable. Tras meses de intentos frustrados por romper las defensas anglo-portuguesas, las tropas francesas, hambrientas y desmoralizadas, se vieron obligadas a retirarse, marcando un punto de inflexión en la guerra peninsular. Los puertos portugueses jugaron un papel igualmente crucial en esta campaña, proporcionando puntos seguros para el desembarco de tropas, suministros y refuerzos británicos. Lisboa se convirtió en el centro logístico de toda la operación aliada en la península, mientras que el puerto de Oporto facilitaba el envío de los famosos vinos fortificados que mantenían alto el ánimo de oficiales y tropas británicas por igual. Esta red logística permitió a Wellington mantener sus fuerzas abastecidas incluso durante las campañas más difíciles en territorio español. El legado de Wellington en Portugal trascendió lo militar. Cuando finalmente abandonó la península en 1814, tras haber derrotado a los ejércitos napoleónicos, dejaba tras de sí no solo un país liberado, sino profundamente transformado. Las reformas militares implementadas bajo su supervisión sentaron las bases para una modernización más amplia de las instituciones portuguesas. Más importante aún, la colaboración entre británicos y portugueses durante estos años difíciles había demostrado, una vez más, que su antigua alianza podía superar incluso las pruebas más severas que la historia les presentara. Las ideas liberales que habían sacudido Europa durante la era napoleónica encontraron terreno fértil en Portugal tras la liberación. El contacto cercano con oficiales británicos y la influencia de pensadores anglosajones introdujeron conceptos revolucionarios como la monarquía constitucional, la separación de poderes y las libertades individuales entre los círculos intelectuales. En portugueses, esta semilla ideológica germinaría en 1820 con la Revolución Liberal de Oporto, obligando al regreso del rey Juan VI desde Brasil y al establecimiento de la primera Constitución portuguesa. Sin embargo, la implementación del liberalismo en Portugal no sería pacífica. Tras la muerte de Juan VI en 1826, el país se sumergió en una sangrienta guerra civil entre liberales, que apoyaban a su hija María II, y una constitución moderada, y absolutistas, liderados por su hermano Miguel, quien se proclamó rey absoluto en 1828. Este conflicto fratricida dividió profundamente a la sociedad portuguesa y provocó intervenciones diplomáticas de las principales potencias europeas, incluida Gran Bretaña. La posición británica en este conflicto interno resultó compleja y pragmática. Aunque ideológicamente más afín a los liberales constitucionalistas, Gran Bretaña inicialmente reconoció al régimen absolutista de Miguel por razones comerciales y estratégicas. Sin embargo,
Cuando la situación se deterioró y la represión miguelista amenazó los intereses británicos, Londres comenzó a apoyar discretamente a las fuerzas liberales lideradas por Pedro IV, ex emperador de Brasil, quien luchaba por restaurar el trono de su hija. Este apoyo se materializó dramáticamente en 1834, con la firma del Tratado de la Cuádruple Alianza entre Gran Bretaña, Francia, España y el Portugal liberal. Esta coalición internacional proporcionó el respaldo decisivo que los liberales necesitaban para derrotar finalmente a los absolutistas. La intervención naval británica, aunque limitada, resultó crucial para romper el bloqueo de Oporto y facilitar el avance de las tropas liberales hacia Lisboa, demostrando nuevamente el valor estratégico de la antigua alianza. Las consecuencias de esta victoria liberal transformaron profundamente la sociedad portuguesa. Bajo la protección británica, el nuevo régimen implementó reformas radicales que secularizaron el Estado, abolieron privilegios aristocráticos y monásticos y modernizaron la administración pública, siguiendo en muchos aspectos el modelo británico. Se estableció un sistema parlamentario que, aunque imperfecto y sujeto a manipulaciones, representaba un avance significativo hacia la democratización. Portugal ha entrado finalmente en la era moderna, declaró el embajador británico. Aunque el camino hacia la estabilidad será largo y tortuoso, esta predicción resultaría profética, pues los conflictos entre facciones liberales continuarían perturbando la política portuguesa durante décadas, siempre bajo la atenta mirada de su aliado británico. A medida que el siglo XIX avanzaba, hacia su segunda mitad, Portugal y Gran Bretaña, aliados centenarios, se encontraron navegando las turbulentas aguas del imperialismo africano. Para el pequeño Portugal, cuya grandeza imperial parecía un recuerdo distante, sus antiguas posesiones en Angola y Mozambique representaban no solo valiosos recursos económicos, sino también un símbolo de orgullo nacional y continuidad histórica. «Somos pequeños en Europa, pero grandes en África», proclamaba la retórica nacional, reflejando una identidad colectiva profundamente ligada a su pasado ultramarino. La Conferencia de Berlín de 1884-1885 cambió dramáticamente las reglas del juego colonial. Las potencias europeas, reunidas alrededor de mesas de mapas en la capital alemana, decidieron que la ocupación efectiva y no los derechos históricos determinaría la legitimidad de las reclamaciones territoriales en África. Para Portugal, cuyos dominios africanos consistían principalmente en puestos costeros, con un control nominal sobre vastos territorios interiores, esta nueva doctrina representaba una amenaza existencial. La delegación portuguesa luchó desesperadamente por el reconocimiento de sus derechos históricos, pero su voz fue prácticamente ignorada entre los gigantes imperiales. Determinado a asegurar su lugar en el reparto de África, el gobierno portugués concibió un ambicioso proyecto conocido como el Mapa Cor-de-Rosa, Mapa Rosa. Este plan buscaba unir Angola en el oeste con Mozambique en el este, creando un corredor territorial portugués que atravesaría el continente de costa a costa. Los exploradores y militares portugueses avanzaron por el interior africano plantando banderas, firmando tratados con jefes locales y estableciendo puestos avanzados. En Lisboa, los periódicos celebraban estas expediciones como la recuperación del espíritu de los grandes navegantes del siglo XV. Lo que los estrategas portugueses no anticiparon fue la colisión frontal con las ambiciones británicas. Cecil Rhodes, el magnate y visionario imperial británico, soñaba con su propio proyecto transcontinental, una línea ferroviaria y telegráfica que conectara El Cairo con Ciudad del Cabo,
creando un eje norte-sur británico a través de África. El mapa rosa portugués se convertía así en un obstáculo insalvable para este sueño británico. Las tensiones diplomáticas escalaron rápidamente, culminando en enero de 1890, cuando Gran Bretaña envió un ultimátum a Lisboa: retirar inmediatamente todas las fuerzas militares de los territorios en disputa o enfrentar consecuencias bélicas. El ultimátum británico de 1890 cayó como una bomba en la sociedad portuguesa. Un aliado de 5 siglos amenazaba ahora con la guerra. El gobierno, reconociendo la imposibilidad de enfrentarse militarmente a la potencia naval más grande del mundo, cedió humillantemente. Las repercusiones internas fueron inmediatas y devastadoras. Manifestaciones masivas, crisis gubernamental, un intento de golpe republicano y, sobre todo, una herida profunda en el orgullo nacional. Hoy Portugal ha sido traicionado por quien debía protegernos, escribió un destacado intelectual, capturando el sentimiento de indignación colectiva. Esta crisis marcó un punto de inflexión en las relaciones anglo-portuguesas y en la historia interna de Portugal. El descrédito de la monarquía, asociada con la humillación nacional, alimentó el creciente movimiento republicano que finalmente derrocaría al rey Manuel II en 1910. La antigua alianza, aunque sobrevivió formalmente, quedó profundamente dañada. En los años siguientes, ambas naciones intentarían reconstruir la confianza perdida, pero el recuerdo del ultimátum permanecería como una cicatriz dolorosa en la memoria colectiva portuguesa, un recordatorio de los límites de incluso la más antigua de las alianzas, cuando se enfrentaba a los imperativos del poder imperial.